En los confines de las páginas de la antigua Biblia se despliega un relato cargado de controversias y drama, donde la mano divina se entrelaza con los designios de los reinos humanos. Una serie de eventos narrados sin rodeos ni concesiones, donde se relata cómo el pueblo de Israel, bajo el manto de la voluntad de Dios, emprendió una campaña de destrucción. Una lectura cruda y desafiante que ha intrigado a mentes tanto creyentes como escépticas. ¿Qué motivó a Dios a ordenar la aniquilación de reinos enteros, incluyendo a hombres, mujeres y niños? ¿Se trató de castigo divino o una estrategia para consolidar la fe y la herencia de un pueblo? ¿O fue solo un acto caprichoso de Dios? Adentrémonos en el contexto bíblico sin las lentes de los teólogos y religiosos y exploremos las raíces de esta narrativa impregnada de juicio, promesas y una búsqueda inquebrantable de la verdad y la justicia. Veamos lo que la Biblia presenta como las razones detrás de la destrucción de ciertos reinos por el pueblo de Israel bajo el mandato de Dios. Número 1. Idolatría y maldad. La narrativa bíblica enfatiza en repetidas ocasiones la importancia de no adorar a otros dioses, ni involucrarse en prácticas idólatras. Los reinos circundantes practicaban la adoración a múltiples deidades y estaban inmersos en costumbres religiosas que Dios veía como una transgresión grave. La destrucción de estos reinos se presentaba como una medida para evitar que su influencia corrompiera la fe de Israel. Veamos un ejemplo de cuando Dios advierte sobre esto en el libro de Éxodo, en su capítulo 34, versículos del 12 al 16, según la traducción de la Nueva Versión Internacional en español. Dice: guarda especial cuidado de no hacer alianza con los habitantes de la tierra donde vas a entrar, no sea que al mezclarte con ellos te conviertas en su presa. Más bien, derriben sus altares, quiebren sus monumentos y talen sus postes sagrados. No adoren a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No hagan alianza con los habitantes de esa tierra, no sea que, cuando se prostituyan con sus dioses y le rindan culto, alguno los invite y ustedes coman de sus sacrificios. He aquí la importancia de echar de delante de los israelitas la presencia de los amorreos, de los cananeos, del eteo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. De esta manera, la fe de Israel no sería corrompida. Número 2. La herencia de la tierra prometida. Desde los días de Abraham, Dios había prometido a su descendencia la tierra de Canaán como herencia. La expulsión de los habitantes originales de la tierra era una parte esencial de esta promesa. La destrucción de los reinos en la región estaba destinada a asegurar que Israel pudiera ocupar la tierra que les había sido prometida. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel destruyó la ciudad fortificada de Jericó. Esta conquista representó el cumplimiento de esta promesa. Número 3. Juicio y castigo. La Biblia presenta la destrucción de estos reinos como un acto de juicio y castigo divino. Se percibía que estos reinos habían caído en la maldad, la inmoralidad y la injusticia. Dios utilizó a Israel como un instrumento de su justicia para ejecutar este juicio y castigo. En Deuteronomio 9, versos 4 y 5 dice: cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, sino por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino
Por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Estos versículos subrayan que la conquista y la destrucción de las naciones no se deben a la justicia del pueblo de Israel, sino al juicio divino contra las naciones por su impiedad. Número 4. La conservación de la fe y la identidad. Dios tenía la intención de que Israel fuera un pueblo apartado y santo, con una identidad y fe única. La separación de los reinos circundantes tenía el propósito de preservar la fe de Israel y evitar que fueran influenciados por las prácticas religiosas y culturales de los demás pueblos. Te invito a leer nuevamente Éxodo 34 en sus versos del 12 al 16 para que lo puedas entender con mayor claridad. En estos pasajes, Dios advierte a Israel sobre no hacer alianzas con los pueblos circundantes para evitar la influencia de sus costumbres y la adoración de otros dioses. Y número 5. La inherencia espiritual y moral. Las prácticas religiosas y morales de los reinos que han sido destruidos se consideraban corruptas y dañinas. Algunas de estas prácticas incluían la adoración a ídolos y dioses falsos, sacrificios humanos, prostitución sagrada, en donde se involucraban en actos sexuales como parte de sus rituales religiosos. También practicaban la adivinación y magia, cultos a la fertilidad, culto a los muertos, hechicería, encantamientos y pare de contar. La eliminación de estos reinos se percibe como una forma de prevenir la contaminación de Israel de estas prácticas corruptas y de maldad. Bien, para finalizar, en base a estas 5 razones mencionadas anteriormente, podemos concluir lo siguiente. En el telar de la antigua narrativa bíblica emerge un tejido de motivos profundos y decisiones divinas que, a primera vista, pueden parecer oscuros y enigmáticos. Sin embargo, al observar detenidamente, queda claro que cada acción de Dios está intrínsecamente tejida en el lienzo de sus propósitos más elevados. La destrucción de los reinos y la instrucción de aniquilación no deben entenderse como meros caprichos divinos, sino como pasos calculados en la danza cósmica de un plan más grande. En cada conflicto, cada conquista y cada orden de destrucción se revela una razón subyacente. Dios no actuaba impulsivamente, sino en base a su visión de una nación apartada para Él. La prohibición de prácticas religiosas corruptas y dañinas no era una simple restricción arbitraria, sino un intento de moldear a su pueblo en una identidad y fe única. Una identidad alejada de las corrientes contaminantes de las costumbres circundantes, una fe que irradiara santidad y singularidad en un mundo de pluralidad religiosa. Más allá de las interpretaciones variadas, queda claro que Dios no actuaba sin razón, sino para establecer un reino espiritual que sería en sí mismo un faro de su propósito en un mundo tumultuoso.